porque va a ser hoy este evento a las 16:30 horas en el Salón Auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. El encuentro es organizado por ACEP Chaco y la Fundación Konrad Adenauer. Está con nosotros hoy Rolando Musin, quien es especialista en la comunicación política. Rolando, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, un placer estar hoy con ustedes. Bueno, qué tema tan interesante para abordarlo en un año de elecciones, un año con también unas elecciones tan particulares, con una impronta tan particular, ¿no? Sí, es un año muy particular Ujú, por varias cuestiones. Primero porque el gobierno de alguna manera se juega unas cuantas cosas, ujú, sobre todo más que una simple elección legislativa, puede terminar siendo una especie de plebiscito de gestión. ujú, Es en algún caso claro. un plebiscito de la gestión y creo que la comunicación política va de alguna manera teniendo ribetes distintos, evolucionando, las audiencias van cambiando, la percepción de la gente, los consumos van cambiando, entonces creo que de alguna manera este manual lo que viene a hacer es actualizar desde una postura no pretenciosa, Ujú. digamos, un poco las herramientas y las metodologías de la comunicación política. Metodologías que hoy son, me imagino, ¿no? Un fenómeno muy particular el que está atravesado la comunicación política con lo que es el lenguaje de las redes sociales, un lenguaje completamente distinto a lo tradicional. Totalmente. Digo, ahí yo no quiero contradecirte, Bien. pero en el fondo, hoy lo veníamos hablando con un grupo de personas, Ujú, ¿qué es el lenguaje tradicional y el lenguaje de las redes? Si las redes ya son parte ujú, casi de nuestra cotidianeidad, digo, por ejemplo, te hago ujú. una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasamos conectados en promedio los argentinos? Y casi todo el día. Casi todo el día, bueno, nosotros que estamos en esto, Ujú, sí, bastante. Pero en la persona más normal, digo, ujú, en promedio estamos 8 horas 40 conectados. Es un montón de tiempo. ujú. Es más de una Más jornada eso laboral. está por ese tipo. Digo, de esas 8 horas 40, 4 horas y media estamos en redes sociales Ujú, o en aplicaciones de mensajería. ujú, Con lo cual, con ese nivel de consumo digital, el lenguaje de las redes no termina siendo nuestro lenguaje cotidiano. ¿No hay un montón de cosas o un montón de giros lingüísticos que se originaron en las redes y después pasan a nuestro lenguaje cotidiano? ujú, Digo, ¿hay una división con ese grado de conexión entre mundo digital ujú. y mundo no digital, por así decirlo? Digo, no es que tenga las respuestas, No, claro, son. pero en líneas generales, sí creo que hay una configuración de nuestros consumos en general, de nuestros consumos culturales, Ujú, de nuestros consumos de entretenimiento, de nuestros consumos informacionales. ujú, Digo, la gente prácticamente, y algunos segmentos en particular, ya prácticamente no mira el noticiero. Entonces, yo me acuerdo, ujú. siendo chico, mi abuelo, cuando iba a la casa de mi abuelo, miraba el noticiero y se paraba el mundo. Y hoy la gente como mi abuelo sigue Mm, mirando el noticiero. De hecho, parte de la crisis que tienen los medios tradicionales es que justamente los noticieros no están funcionando, que ujú, eran como el núcleo del negocio donde preparaba para el resto de las cosas, para las ficciones que venían después del noticiero, ¿no? ujú, Entonces, creo que hay nuevos hábitos, hay generaciones que nacieron en este mundo digital que hoy ujú, vivimos y que realmente tienen otros patrones de conducta y pensar la comunicación política e incluso la práctica política ujú. con prácticas, por así decirlo, del siglo XX, es realmente incurrir en un error estratégico, ¿no? Ujú, Digo, y hay gente que todavía sigue renegando en las redes sociales. claro. Ahora, cuando también me refiero también a esto, este tipo de lenguaje distinto y este tipo de comunicar, ya, de hecho, en las últimas semanas lo hemos visto, marcó la agenda completamente la filtración de los audios, ¿no? La primer vía de comunicación fue la red social X. Total. Y de hecho, me imagino, vos como especialista, cuando me imagino, ¿no? Cuando veías algunas afirmaciones,
parecían que incluso no estaban bien planteadas, hubo algunas desprolijidades quizás en la manera de comunicarlo. Sí, a ver, ahí hubo 3 o 4 fenómenos muy, Ujú. muy interesantes, Ujú. que también de alguna manera te dan cuenta de la potencia Ujú. amplificadora de algunas ideas que tienen las redes. Se filtra el tema español, digo, Sí. la declaración de Español. El gobierno tuvo un silencio brutal y creo que es un error Ujú. táctico que le va a costar carísimo, no caro, Ujú. carísimo. No sé si no va a terminar generándole una herida de muerte. Ujú. Digo, y mirá lo, Sí, lo ¿no? trágico que estoy siendo. Pero durante 72 horas vos tuviste un marco, un encuadre de agenda, que era Karina se lleva el 3, Ujú. y una cantidad brutal de contenido sobre ese encuadre Ujú. que no podías controlar, porque si hay algo que tienen las redes es que vos podés influir, Ujú. pero con cosas así vos no podés controlar. Entonces cualquier persona normal, ni siquiera tenía que estar en política, Ujú. ni, por hacerse el chistoso, hacía un chiste sobre el 3%. El meme o el videíto del alfajorcito con el cachito menos, Ujú. el tipo tachando la botonera del ascensor y La poniendo la foto de... foto de Karina en el tercer piso, cosas que se viralizaron. Claro. En 72 horas se generó un concepto, que es básicamente Karina se lleva el 3. Ujú. Después que lo ponen en la justicia, como decía Claro. Menem, Ujú. pero de alguna manera ya hay una percepción y un encuadre de que este gobierno tiene algunos problemitas con el tema de la corrupción. Digo, que aparte era parte de su agenda y de Ujú. su núcleo Bandera de casi, campaña. casi inquebrantable. Ujú. Entonces, vos vas a pelearte con el kirchnerismo porque eran corruptos y vos terminás siendo lo mismo. Entonces, Ujú. vos fíjate el poder de esa agenda y Ujú. de ese silencio de esas 72 horas que te marcaron las redes sociales. Y ahora viene como el coletazo de todo eso. Ujú. Todos los que, uy, bueno, mirá el video que hizo este. Ah, yo Ujú. también me hago uno con el 3 total. Digo, hay uno muy gracioso sobre el intendente de 3 de febrero. Sí, el febrero. Hoy libertario, que hoy es febrero, ya no es más porque el 3 se lo Sí, sí. llevó Karina por ser libertario. Entonces, digo, creo que hay algunas ideas que viajan a una velocidad bestial a través de las redes, ¿no? Entonces, ya, primer error comunicacional, 72 horas de silencio fue brutal, como lo decías. Total. A continuación, lo que ya si te parece, te estoy aprovechando para Por analizar favor, lo que estaba para ocurriendo. eso, ¿para qué vinimos si Para no? eso estamos. Este, a continuación de estas 72 horas de silencio, una siguiente estrategia espantosa, de alguna manera, coartar la libertad de expresión, tratar de hacer una censura previa. A ver, yo creo que todo lo que han hecho después Ujú. han sido manotazos de ahogados. La verdad, creo que también lo que está pasando tiene que ver con una fractura enorme Ujú. expuesta interna del gobierno. Ujú. Había un famoso cuento de Sherlock Holmes, Ujú. donde va Sherlock Holmes y hace la investigación y dice, che, pero esto qué pasó, ¿cómo pudo pasar? Ujú. Eso no es el problema, dice Sherlock Holmes. Acá el problema es que el perro no ladró. Entonces, de alguna manera, Ujú. conocía a la persona que cometió ese crimen. Y vuelvo con este cuento de Sherlock Holmes para hacer una analogía. Ujú. Digo, si la estructura de la libertad avanza, o la estructura libertaria, Ujú. que tenía un músculo digital brutal, Ujú. que tenía un ejército de troles brutal, ¿por qué no ladraron en esas 72 horas? ¿Por qué las fuerzas del cielo Ujú. terminaron siendo más etéreas y estar en el cielo que nunca? Ujú. Nadie salió a defender esa corriente digital que se apalancaba prácticamente de manera indetenible. Eso es lo sospechoso, Ujú. de mínima, Ujú. ¿no? Es también raro porque el gobierno, cuando el gobierno tiene control de agenda, es cuando mejor le va. Cuando el gobierno domina la agenda es cuando
sus niveles de aprobación están en alza o por lo menos no caen, cuando la confianza se mantiene. Hubo 2 o 3 indicadores en estas semanas que pasaron que realmente son como alarmantes. El índice de confianza del gobierno, que lo hace la Universidad de Itela, que es una universidad muy seria y que lo viene haciendo hace 20 años. El tema de la imagen del presidente, que cayó 15 puntos. Entonces, digo, ahí está pasando algo y también uno empieza a ver que no podés justificar con cosas poco creíbles. Digo, tengo infiltrados kirchneristas dentro de la jefatura de gabinete. Dale, ayúdame a ayudarte. Digo, podemos decir cualquier cosa. Me olvidé el celular prendido con un grabador y sin querer. Digo, no podés echarle la culpa a un enemigo todo el tiempo porque en el fondo terminás quedando como que el verdadero problema está. Digo, y aparte hay algo muy notorio. Nadie, o sea, argumentan con conspiraciones. Lo digo porque me causa hasta estupor esto, ¿viste? Argumentan conspiraciones, pero no niegan las cosas. Con lo cual, el furcio que tuvo el presidente diciendo, están enojados porque le estamos robando los choreos al kirchnerismo. Digo, sí, pero señor presidente, ¿qué está diciendo? Por favor, se lo pido. Dicen de las filtraciones de los audios, pero no niegan lo del 3%. Entonces, digo, me parece que es una herida, probablemente sea una herida de muerte. Por ahora está en terapia intensiva. No sé qué impacto va a tener en las elecciones. Creo que tampoco va a tener tanto impacto. Digo, por lo que estamos viendo, las encuestas que estamos viendo, tampoco va a influir mucho. Posiblemente sí, desmotive al ir a votar a una franja de votantes. Probablemente desmovilice. Pero creo que las consecuencias las vamos a terminar viendo después. Digo, a ver, convengamos que también con mucho más caudal político, mucha mejor imagen y mucho menos errores, Macri ganó las elecciones intermedias y a los 2 meses tuvo el problema del Congreso y de ahí su gobierno empezó a decrecer, con lo cual un gobierno que tiene muchas más debilidades que lo que era el gobierno de Macri, que vos en el horizonte no tenés alguna luz clara al final del túnel y que se cometen estos errores de comunicación que podemos decir flagrantes, estás en un contexto de mínima complicado. Me interesa este diagnóstico que estás haciendo porque, como lo decíamos, hubo desprolijidades y también, como lo mencionás, la serie de acusaciones cruzadas, ¿no? Se mencionó que eran espías rusos, que eran espías venezolanos, que era el kirchnerismo, se retomó después se lo eliminó el kirchnerismo, después Patricia Bullrich en su último video, ya grabado, porque en la entrevista se dieron cuenta que no funcionó, cometió errores también comunicacionales. Por eso me interesa saber qué pensás, qué análisis haces del conjunto de comunicación política que hay ahí. Por un lado, el vocero dando la locación donde fue un audio, la grabación de un audio, después el presidente de la Cámara de Diputados dando la segunda locación, confirmando una segunda locación, que después fue reconfirmado por la ministra de Seguridad. ¿Cuál sería para vos el consejo para esta manera de comunicar? Partamos de la base que si la persona más idónea que tenés para comunicar esto es Patricia Bullrich, nada, colgá los botines y andate, porque realmente estamos complicados. A ver, Patricia Bullrich viene denunciando conspiraciones ruso-venezolanas desde el 2015, con lo cual hace 10 años que Patricia Bullrich tiene un cassette tipo los jugadores de fútbol que salen, y esto es una conspiración. No. A ver, el problema que tenés, hoy tenés una crisis política, una crisis de credibilidad. Ante toda crisis vos tenés un inicio, que es el inicio de la crisis, que es evidente, no sabés cuándo termina.
Entonces, porque en el fondo siempre hay coletazos, ribetes, cosas que se van abriendo y que vos no controlás. Pero sí tenés que controlar lo que podés controlar, que básicamente son tus mensajes. ¿Cuál es la forma más idónea de controlar una crisis? Dando certidumbres y dando información no contradictoria y dando una cronología de hechos sensata y coherente frente a la opinión pública. Nada de eso están haciendo. Y no hay, digo, me hace acordar a Alberto, vos no podés cerrar una crisis. Digo, listo, ya está, no hay crisis. No, la crisis sigue estando, vos la estás negando. Digo, con algunas, me acuerdo de algunas declaraciones polémicas de Alberto con respecto a determinadas cosas, ¿no? Digo, ya está, ya terminamos con esto, Alberto. No, Alberto, no terminamos con esto. El problema sigue estando. Entonces, yo creo que, primero, Patricia Bullrich no es un vocero. Adorni tuvo su momento de gloria, hoy no está comunicando lo que tiene que comunicar. Me parece que está siendo quizás hasta más cuentapropista que ordenado, que no se ve una planificación atrás, sino que van dando manotazos de ahogado. Y estás dando manotazos de ahogado cuando tenés todas las cámaras puestas a 3 días de una elección que puede llegar a ser determinante para el gobierno. Totalmente. ¿No? Porque digo, si vos salís empatado, tenés un poquito más de tiempo. Si ganaste, bueno, capaz que ganás tiempo nuevamente o equilibrás el avión. Si perdés, ¿qué vas a hacer? Porque a todo esto le vas a acoplar, la gente le dio la espalda, ¿no? Y le pega en la línea de flotación. Claro. Digo, ¿cómo empezás a revertir el giro de la rueda a tu favor después de eso? Cuando también tenés un frente de tormenta que no tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo económico. Digo, hoy la economía, el desempleo, el trabajo es el principal problema de los argentinos. Dejó de ser la inflación. La inflación es el cuarto. Con lo cual decís, uy, pero este tipo perdió. Y bueno, ¿y la economía? Digo, entonces hay como 3 o 4 indicadores que nos ponen, digo, no en una situación crítica, pero sí en una situación de mucha atención y que de alguna manera requieren soluciones distintas. El gobierno tiene un problema. Tiene un martillo, sabe cómo manejar ese martillo, pero cree que todos los problemas son clavos. Y los trata de la misma manera. Entonces, algunas cosas necesitan una herramienta, otros problemas necesitan otra herramienta. Digo, el problema es como esa estructura lineal que tiene el gobierno, esa necesidad binaria de amigo-enemigo todo el tiempo, y que aparte el que era mi enemigo ahora después termina siendo mi amigo. Digo, ese salto en ese esquema binario, que también marca un poco de la incoherencia general que está pasando en un montón de cuestiones, ¿no? Y sobre todo lo más importante es lo económico. Cuando mencionabas la manera de comunicar y la agresividad, ¿no? Es algo que este gobierno lo está utilizando, fue de parte de su campaña, también fue parte de sus modismos, como outsider, ir con un discurso muy agresivo. Ese discurso hoy, agresivo, ¿cómo lo ves? Porque no hay una vuelta atrás, ¿no? No, a ver, no hay una vuelta atrás. Ese discurso agresivo tiene un porqué. Tiene un porqué. No es solamente una cuestión de mostrarse disruptivo desde la agresividad. Tiene que ver y está más ligado al lenguaje de las redes sociales que a cualquier otra cosa. Digo, si hay algo que entendió este gobierno y sobre todo el presidente Milei, que no deja de ser un panelista, además de ser presidente, es cómo funcionan las redes sociales. Por eso también su plataforma o su base tiene que ver con las redes. Digo, y también entiende cómo funcionan los medios en general. Los medios hoy, en líneas generales, no tienen que ver con las audiencias, sino que tienen que ver con los contenidos. Sobre todo algunos medios tipo La Nación Más y ese tipo, TN, que más que el rating, lo que realmente evalúan es
qué réplica tienen las redes esos contenidos. Entonces, más que medios, como medios tradicionales, terminan siendo productores de contenido. Claro. Entonces, entendiendo eso, Milei utiliza el lenguaje de las redes. ¿Cuál es el lenguaje de las redes? Básicamente, el lenguaje de las redes tiene que ver con la programación de los algoritmos en todas las plataformas. Los algoritmos, para lograr una mayor visualización de las cosas, apelan a una conexión emocional. ¿Cuáles son las conexiones que más, o las emociones que más conexión generan? La emoción, la ira, el odio y todas las emociones que podemos decir negativas. Esas son las emociones que generan más engagement dentro de lo que son las plataformas digitales. Entonces, en ese sentido, con ese discurso de odio, el presidente entendió perfectamente cuál es el lenguaje del algoritmo, qué muestra el algoritmo y se subió a esa ola. El problema, Obama tenía una frase fantástica que dice que si vos, para ganar unas elecciones, dividís la sociedad, difícilmente para gobernar puedas tener herramientas con una sociedad dividida. Claro. ¿No? Una frase muy elocuente de Obama. Entonces, en ese sentido, al presidente le funcionó la división. Bueno, ahora cambia el switch, cambia el interruptor. Pasá de campaña a gobierno. Todavía no pasó. Que algo de eso también le pasó a Macri. En el primer año y medio, Macri comunicaba como si estuviese en campaña. Microcomunicados, pseudo políticas públicas, más anuncio que política. Nunca cambió el switch. Entonces, de alguna manera, estar esclavo del algoritmo te genera este tipo de contratiempos cuando sos gobierno. Y ahí es donde realmente hay que dar un cambio, ¿no? Que no depende de nosotros aparte. No, claro, totalmente. Y mencionabas el fenómeno de Estados Unidos, fenómeno de esta lógica de algoritmos y de lo que es implantar una campaña. Podríamos pensar que uno de los ejemplos más claros fue Donald Trump. Totalmente. Calcada la campaña de lo que hizo Javier Milei. ¿Crees que esto es una ola que va a pasar, que es algo que quedó para las próximas y futuras elecciones, que va a estar una elección apoyada también en gran manera en las redes sociales? Mira, yo creo que las elecciones se apoyan en gran manera en las redes sociales. Yo creo que la inteligencia artificial va a terminar apalancando y amplificando eso. De alguna manera también es peligrosa la inteligencia artificial, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la manipulación de imágenes, con la fake news. Porque es una tecnología poderosísima, al alcance de casi cualquiera que tenga $20 para pagar una plataforma de inteligencia artificial de buena performance y puede hacer un video, puede hacer una foto falsa, etc. Creo que es malo para la democracia y creo que de alguna manera eso se tiene que regular, ¿no? Pero sí creo que cada vez más las redes sociales son más estratégicas que complementarias. Hoy lo veníamos también charlando. Vamos a casi una reliquia de las campañas. El columnero. Que iba, acá no sé, en Buenos Aires le dicen columnero, en Misiones le dicen el elefantito, en Córdoba también le dicen el columnero, después en otro le dicen los enanitos. Pero básicamente es ese cartón con la imagen del candidato que va en una columna de luz, de lo que sea, un semáforo, lo que sea. Eso ya es una reliquia. Las pintadas de las paredes. ¿Quién mira las paredes? Es una reliquia de otra época, otra política. Entonces, hoy, si nuestra actividad principal, porque ni siquiera estamos 8 horas leyendo un libro que nos gusta, estamos 8 horas conectados. ¿Cómo no va a ser estratégico las redes sociales? Después podemos discutir un montón de otras cosas. Lo nocivo de esa práctica, los movimientos globales anti-redes sociales que de alguna manera tratan de reglamentar, limitar el uso. Hay estudios muy serios
que tienen evidencia Ujú. sobre deterioro cognitivo, sobre tratamientos, deterioro en cuanto a la atención, trastornos de atención. Digo, hay un montón de cosas, Ujú. de alguna manera, aparejadas a nuestra vida digital, Claro. ¿no? Lo que mencionabas de la utilización de la inteligencia artificial y demás en campaña. Y ya con esto ya te cierro, porque si no podemos estar horas acá, Sí, la verdad aparte que a es un mí tema. no me cuesta hablar, con lo cual, olvídate. Me interesa saber qué pensás hoy respecto, o sea, antes decíamos, no, hay campaña sucia. Esto ya va mucho más allá de una campaña sucia. Ahora se puede hacer, como lo decías, cualquier cosa, cualquier video difamatorio, verdad, fake news, lo que sea. ¿Cómo se controla eso? Si vos tenés, supongamos, y tenés un equipo coordinado para hacer una campaña electoral, ¿cómo los guías para trabajar en este ámbito? Mira, es realmente muy difícil. Ujú, Creo que es parte de una educación cívica y política ujú, que tiene que tener todo el espectro político, decir, che, establezcamos límites, digo, no podemos mentir, no podemos, digo, es muy difícil ujú, y es muy difícil sobre todo, y por ahí voy a decir algo ujú, fuerte, pero digo, el vocero presidencial tergiversa la verdad, ¿no? O masajea la verdad, si ujú, querés decirlo, para decir de ujú, manera diplomática que no todo lo que dice es verdad. ujú, Entonces, de alguna manera, si ya desde la autoridad máxima que tiene la política, que es el presidente o la cabeza del Ejecutivo, se permiten determinadas cosas, es realmente muy difícil ujú, poder regularlo o controlarlo. Digo, el video que salió de Mauricio Macri, ujú. eh, diciendo que bajaba su candidatura y que lo único que podía parar el kirchnerismo era Adorni, etcétera, etcétera. Digo, se la hizo Macri o del aparato Ujú, de Macri para desprestigiar a la Libertad ujú, Avanza, está mal. ujú, Pero uno tendería a pensar que lo hicieron desde la propia Libertad Avanza, ujú. por las características, por esta asociación con lo digital y la Libertad Claro. Avanza. Un Digo, ejército de troll más coordinado, quizás, también. total, total. Digo, el problema es que lo puede hacer cualquiera Ujú, ahora. Digo, un chico, un adolescente que tiene acceso a la inteligencia artificial porque le gustó y porque ujú, le pareció gracioso, también lo puede hacer. claro. Y lo manda por WhatsApp y si lo manda al WhatsApp correcto se viraliza en 2 minutos. Entonces, es una práctica muy complicada que erosiona a la democracia Ujú, y que en la medida que las plataformas de inteligencia artificial tiendan a tener construcciones de imagen y ujú, video cada vez más realistas, vos podés hacer cualquier cosa. ujú. Cualquier cosa. Y es realmente peligroso. Rolando, un placer tenerte aquí. Igualmente. 16:30 vamos a estar seguramente por allí en el Salón Auditorio de la UNE. Manual ABC de la Comunicación Política, también vamos a estar, vamos a ver el flyer ahí en pantalla. Vemos la invitación. Va a ser